Este es el Gran Teatro del Mundo, literatura al aire desde la universidad. Libros, autores clásicos, emergentes, leídos y escritos. Una oportunidad para reconocernos a través de las letras. Con Moisés Ramos Rodríguez. Buenas tardes, bienvenidos este sábado 14 de octubre de 2017, a punto de que lleguen los fieles difuntos y a punto de que pongamos las ofrendas de este año. Por eso es que la pizca ya está por comenzar o ya comenzó en algunos lugares del estado y las flores y los frutos de esta temporada van a estar en los altares. ¿Eso qué tiene que ver con el tema de hoy? Mucho, porque hoy vamos a hablar de la conciencia y tenemos como invitado al autor del libro La sanación del alma, es el camino a la felicidad. Aprende a perdonar. Jorge Amador Romo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la conciencia? De la conciencia, primero tenemos que entender que tenemos dos vocablos. Uno que dice conciencia, que es una definición filosófica entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Ser consciente de. Sí, esa es una. Discernir. Sí, pero esa conciencia es muy limitada. Sí. Y es la que utilizan normalmente las religiones, donde vamos a juzgar de alguna manera el bien o el mal. La conciencia de la que yo trato es con una S, conciencia. La diferencia de una y otro vocablo, conciencia con S, es más amplio. Tiene que ver con el entendimiento y con precisamente el dejar de juzgar para empezar a entender. Porque si nosotros juzgamos, estamos tomando partido. Sí. Entonces dejamos de ser objetivos. Entonces eso es importante, que la gente empiece a entender que conciencia es lo que realmente nos va a dar un beneficio más amplio. Sí. Muy bien. A ver, vamos a poner ejemplos prácticos para decir cómo actuaríamos frente a un sismo, por ejemplo. Si nosotros juzgamos el sismo, ya estamos, creo que por un camino equivocado. Sí, porque no entendemos muchas cosas, no entendemos cómo está creado el universo, cómo está creado el planeta, cómo estamos creados los seres humanos, y el planeta es un ser vivo. Sí. Entonces, desde ahí partimos, no entendemos que el planeta es un ser vivo y nosotros no somos el centro del universo, realmente somos una especie. Les tenemos una mala noticia, no somos el centro del universo. En todo caso, el centro de nuestra galaxia es el Sol, de nuestra galaxia. Bueno, el centro del universo, ¿cuál sería? Yo podría decir Dios. Dios es el centro de todo. Es el centro de... Bueno, ya los platónicos habían hecho una propuesta, ya en Asia, especialmente en China, también hicieron otras propuestas, pero se ha hablado de que en los últimos 30 años tal vez ha cambiado nuestro concepto acerca de lo que nos heredó Occidente, que fue el siglo de las luces. Sí. Pienso, luego existo. No existo, luego pienso. Entonces, para algunos pensadores más recientes, ese ha sido un error de confiar todo al intelecto y olvidar el resto, empezando por la naturaleza. Sí, aquí hay un detalle. Voy a empezar a tocar un poquito los capítulos del libro. Sí. Habla de la sanación del alma, el camino a la felicidad. Primero, no es una receta de cocina. Y lo más importante es aprende a perdonar. El primer capítulo del libro tiene que ver con lo que está usted mencionando ahorita, lo mental. Estoy hablando de los 7 principios herméticos de Hermes Trismegisto. ¿Qué es lo que sucede? Me inspiré en eso sin llegar a hacer como un tratado de estos principios, sino más bien llevarlos a una forma coloquial de entenderlo. Y precisamente lo mental es el primer principio. Y estamos diciendo eso, el pensamiento. Pienso, luego existo. Realmente no está tan equivocada la idea. El problema es que
nos como que particularizamos, no sabría decirlo exactamente, como que perdemos el foco global del todo. Perdemos el piso. Perdemos el piso. Yo creo que el error sería quedarse únicamente en eso. Porque no solamente pienso, luego existo. Existo, luego pienso, luego respiro, luego hago, luego. Sí. ¿No? Incluso me reproduzco, incluso todo lo que es el hacer humano. Sí, pero ese pensamiento, de por sí nosotros ya estamos programados. O sea, para mí el ser humano es una especie de computadora, lo hablo en el libro, una computadora cuántica. Los científicos están ahorita desarrollando eso, pero pues el ser humano ya lo es. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no trabajamos a través de programas de conducta. Sí. Y esos programas de conducta, visto desde el punto de vista cibernético, pues es el software. Son los programas que de alguna manera hacen que ejecutemos algo o no. Y esa es parte del pensamiento. Sí. Entonces hay una gran parte que es innata del ser humano, o sea, ya lo traemos en los genes. Sí. O sea, un niño actúa como niño, crece y se vuelve adolescente y se activan los programas de adolescente. Crece, se vuelve adulto y se activan los programas de adulto y va dejando las otras etapas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo ya está programado. Lo único que tenemos realmente es el libre albedrío. ¿Cómo queremos dirigir nuestra vida? Y aquí el problema es que el conocimiento que hasta ahorita se ha difundido a nivel de la humanidad ha sido muy pobre. ¿Por qué? Porque se han puesto cosas de importancia que no las tiene. Por ejemplo, yo hablo de la culpa. Sí. Entonces la culpa, pues sí, estuvo bien. Que de alguna manera se tratara de que la sociedad se comportara y sintiera culpa de sus actos, ¿no? De que te equivocaste. Pero en estos momentos yo creo que eso ya está fuera de lugar totalmente. La culpa sirvió en algún momento para detener la barbarie. Sí, sí, definitivamente. Para poner cercos a ciertas actividades humanas que le permitieran convivir, vivir en sociedad. Al final de cuentas, los seres humanos somos gregarios. Sí. Vivimos en grupos. El ser gregario es parte del instinto. Claro. O sea, el ser humano se maneja en 3 pilares. Instintos, emociones Sí. y sentimientos. El instinto lo tenemos todos los animales. Sí. Todos, el mosquito, la araña, el elefante, el perro, todos tenemos instintos. Sin instintos, pues difícilmente podríamos existir. El segundo pilar que nos manejamos son las emociones. La emoción es lo que nos da el sentido de nuestra vida. Vivimos por la emoción. Entonces, y entendamos que emoción no solamente son cosas positivas, hay la emoción negativa. El sufrimiento es una emoción. Entonces, de alguna manera, el ser humano se maneja mucho por emociones y se enferma por las mismas emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tus emociones de hoy son tus enfermedades de mañana. Sí. Sí, pero si no las sabes controlar. Claro. Porque no hay que pensar, entonces ya no me voy a emocionar. Sería muy aburrido. No, las emociones negativas. La depresión, por ejemplo, ¿no? La depresión puede llegar a convertirse en una adicción. Pues yo diría que las emociones exageradas. O sea, una emoción que ya se sale de control. Porque a lo mejor estoy demasiado feliz y estoy a punto de que me manden al psiquiátrico. O sea, de alguna manera, algo cuando, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? O sea, todo con medida. Porque de alguna manera si nosotros hacemos algo en exceso, cualquier cosa, si lo hacemos en exceso va a perjudicarnos, no guardamos el equilibrio. Entonces, y el tercer pilar son los sentimientos. Las emociones también, hay animales que tienen emociones, un perro se emociona, un gato se emociona, son ciertos animales de cierto nivel que ya tienen ese tipo de forma como el ser humano. Una rata se emociona.
Una rata se puede emocionar, pero yo digo, a lo mejor una hormiga lo dudo que se emocione, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El sentimiento es lo que ya nos viene a nosotros a caracterizar como seres humanos. El sentimiento se parece a la emoción, pero no es la emoción, es algo más. Entonces, tenemos que empezar a entender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la ignorancia de esto precisamente es la inconsciencia. No tener conciencia. Así es, falta de conocimiento. De esto es uno de los temas de la sanación del alma, es el camino a la felicidad. Aprende a perdonar, de Jorge Amador Romo, que hoy nos visita en cabina. Y para las 3 primeras personas que nos llamen, les vamos a regalar un libro de la sanación del alma, es el camino a la felicidad. Aprende a perdonar. Si nos llama y nos dice cuándo es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Cuándo es el Día de la Lucha Internacional contra el cáncer de mama? Es decir, cuando se está buscando de manera global combatir este mal. Llámenos al 229-5534, díganos, para que le invitemos ese día a la presentación de un libro que le voy a comentar en un rato más. 229-5534, La sanación del alma es el camino a la felicidad. Aprende a perdonar, de Jorge Amador Romo. ¿Cómo surge este libro? ¿Cuál es la idea básica? Difundir qué, hablar de qué, además de estos 3 pilares de los que comenzamos hablando. Bueno, la realidad es que un día estaba en una reunión de amigos, sí, y no sé por qué recuerdo ese momento en que estoy platicando con un amigo y le digo, quiero hacer un libro. Y él me pregunta, ¿y cuál sería el tema? Y yo le digo, la conciencia. sí. Y no sabía yo lo que estaba diciendo. La verdad, no sé, son cosas que uno ya después va entendiendo. Realmente el ego es un programa que nos engaña, sintiéndonos como individuos, que nos manejamos como autómatas. Que estamos desconectados del resto. Sí, o sea, que yo soy yo y lo demás quién sabe, ¿no? O sea, pero la verdad es que llega esa inspiración de algún lado, sí, que yo diría, bueno, pues son otras dimensiones, sí, y nos empezamos a reconectar y empezamos a entender realmente. Entonces, cuando ya no me doy cuenta en qué momento estoy ya investigando temas de la conciencia, que hay mucha información, pero que desgraciadamente no está difundida como debería de ser. O sea, si uno investiga, lo encuentra. Y hay personas que no estamos, hay que aceptarlo, no estamos preparados tampoco para buscar. No sabemos buscar. Creemos que poner solamente en un buscador como en Google una palabra ya es buscar, pero no. Hace falta un método. Sí, falta tener de alguna manera, más que un método, el entendimiento. Abrir un poquito la conciencia. O sea, empecemos por lo básico de lo básico. Cuando a mí me preguntan qué es la conciencia, yo le digo, pues es entender. Cuando yo voy entendiendo más y más y más, mi conciencia se va abriendo. Pero para entender va aunado el conocimiento. O sea, conciencia y conocimiento van de la mano. Sí. Y yo lo hablo en el libro, o sea, el puro conocimiento no es conciencia. Una enciclopedia no tiene conciencia, una computadora no tiene conciencia. Aunque, por ejemplo, ya en la película Ella, Her, donde este hombre acaba enamorado de su computadora, se propone la posibilidad de la conciencia en una máquina. Sí es posible, no estamos en eso. Como lo proponen ahí, al menos esa es la idea, ¿no? Responde a los sentimientos de su dueño, porque es eso, su dueño. Pero sí. Bueno, esa es una propuesta de ficción científica. Sí, aquí hay que empezar a entender. Yo todos los días me despierto y sigo siendo yo. Sí. Y cuando yo me doy cuenta que soy yo, ese es el primer grado de conciencia. O sea, no estoy... Vaya, yo sé que hay gente que está en el psiquiátrico porque de pronto no saben quién es, ¿verdad? O sea... Pero ese es el primer grado de conciencia, sí. Saber que existo, saber que soy yo y que tengo una historia, que no soy creación espontánea, yo soy el resultado de
toda una historia de miles de años. Se habla de que tenemos, cada uno de los seres humanos actuales, 13,000 generaciones detrás de nosotros. Un aproximado, 13,000 generaciones. Sí, ¿y qué nos han heredado en esos genes? El símil al que vamos a volver después del corte sería los programas del software. Así Nuestro es. hardware sería el cuerpo humano, Las células, los átomos, de alguna manera, sí. que forman parte de este estuche de monerías que es el cuerpo humano. Sí, Un cuerpo perfecto por donde quiera que se le vea, sí. absolutamente perfecto, del cual desafortunadamente no usamos todas las capacidades. Pero podemos avanzar. Claro, esa es la propuesta del libro, es parte de la propuesta del libro. Sí. Pues estamos hablando con Jorge Amador Romo, autor de La sanación del alma es el camino a la felicidad. Aprende a perdonar, que no es una receta de cocina. En la segunda parte de este programa vamos a decir por qué. Y a las personas que llamaron al 229-5534, o si todavía nos queda un libro, llame y díganos qué día se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Si usted nos llama y nos dice la fecha, con gusto le vamos a regalar un libro que podrá recoger a partir del próximo lunes aquí en Radio WAP en 4 Sur 104. Vamos a hacer un corte y regresamos de inmediato. Estás escuchando El Gran Teatro del Mundo, literatura al aire desde la universidad. Te invitamos a que nos llames. Nuestro teléfono en cabina es el 229-5534. Ya regresamos al Gran Teatro del Mundo este sábado, 14 de octubre de 2017. Le comento que estamos hablando esta tarde con Jorge Amador Romo, el autor de La sanación del alma es el camino a la felicidad. Aprende a perdonar. Un libro reciente. Sí, este libro salió apenas en junio de este año, aunque la fecha dice mayo, pero realmente por cuestiones técnicas salió hasta junio. Ya está en las librerías. El que no tenga oportunidad de venir por su libro gratuito lo puede adquirir en las librerías. No está todas, pero sí aquí en el centro, en la 3 Poniente y 5 Sur. Sí. Está en una que está en la 43 Oriente, ahí por el Parque Juárez. Que es como un sótano. Más o menos. Y otra que está por la rueda esta, ¿cómo se llama? De la observación. Sí, la rueda de la fortuna, que dicen que es la rueda de la felicidad, que dicen que es la rueda de Puebla, que es la rueda que está en Angelópolis. Sí, ya se está volviendo un ícono, nos guste o no nos guste. Y la verdad sí. Y es una librería que tiene el nombre de Mahatma. Así es. Y no hay pierdes, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, este pensador indio que revolucionó no solo su momento histórico, sino que sigue revolucionando. No solo logró la independencia de Inglaterra, de su país, sino muchas otras cosas más. Él decía, entre otras cosas, no hay un camino hacia la paz. La paz es el camino. Sí, o sea, hay grandes pensadores, grandes personas que nos han dejado un conocimiento, la Madre Teresa de Calcuta, Leonardo da Vinci. Yo aquí en el libro pues saco imágenes de John Lennon, por ejemplo, del Principito de Saint-Exupéry. Para mí uno de los libros de toda la vida. No es un libro de niños, es un libro para toda la vida, donde el conocimiento profundo está ahí, que a veces cuando lo leemos vemos una parte, pero años después nos vamos dando cuenta de la profundidad conforme nuestra conciencia se amplía. Y eso es lo que yo quiero también aclararle a los lectores de mi libro, porque me he dado cuenta que esperan como que ya esté todo ahí resumido. Uh-huh. Y no, esto nada más es la llave. ¿Es una guía? Es una guía para mí, porque yo hago ahora consultas, ya me estoy volviendo terapeuta, y de alguna manera mi terapia la guío sobre el libro. Sí. Es como el resultado también de esto, de que yo necesitaba algo para irme guiando en cuanto estoy hablando con las personas. Como base. Ahora hay algo importante para mí, la sanación del alma. Volvamos a este símil de las computadoras, del ser humano. Sí.
El ser humano está contenido en un hardware. Sí, hardware. El hardware es la parte en donde han sido instalados programas, que es el software. Sí. Es el software que contiene programas. Sí. ¿Qué parte ocuparía en ese símil el alma? Bueno, ¿Qué es el alma? aquí en el libro también lo explico un poquito. Yo vengo del área de tecnológica, yo estoy ingeniero en electrónica y me he especializado en sistemas y entiendo muy bien esta parte, y precisamente haciendo esa similitud, yo les digo, el hardware, pues es todo nuestro cuerpo, las manos, el cuerpo, las piernas, los ojos, la cabeza. Ahí es muy importante aclarar, el cerebro es el procesador, es el que procesa la información. Cuando hablamos del software, ya estamos hablando de un intangible. Sí. Entonces ya hablamos de un sistema operativo, de unas aplicaciones, de una información ya clasificada, personalizada, como las fotos, los videos, las canciones, que realmente el software es información. ¿Qué quiere decir? Es un código de unos y ceros. Sí. Y eso es un intangible. ¿Por qué? Porque si yo reviso minuciosamente con un microscopio el disco duro, no voy a encontrar los unos y ceros. No los voy a encontrar. En el ser humano, ¿cuál sería el disco duro? El disco duro, bueno, en el hardware, cada una de nuestras células va recibiendo información. Hay científicos que dicen que el ADN no se graba. Yo sí difiero, sí se graba, yo difiero muchísimo, porque si no hubiera evolución. Incluso se puede modificar. Sí, claro. Entonces sí hay, ¿y quién es el que graba? La emoción. La emoción es el pegamento de los recuerdos. Eso es importantísimo también saberlo, que si no hay emoción es aburrido, y si es aburrido no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo está realmente interligado, o sea, somos un sistema formidable, muy bien creado. Y hablando del alma, ya empezamos a hablar de algo sutil. ¿Qué es esto de sutil? Va más allá del software, porque el software de alguna manera ya es un código. No está ni en la tarjeta madre, ni en el disco duro, No. ni nada que se le parezca. No, nada de... O sea, estaría? Pensemos que la computadora, ya sea una laptop o lo que sea, es nuestro cuerpo físico. Sí. Los programas, el software, el sistema operativo, llámese como se llame, un sistema contable, o un sistema para arquitectos o lo que sea, es cómo va a operar la máquina, ¿sí? Ya está programado. Como nosotros comemos algo, ya está la digestión, la circulación, ya está, todo eso está en el subconsciente. Y ahorita vamos a hablar del subconsciente. Y todo esto, de alguna manera, hace funcional el cuerpo, el ser humano. Ya somos funcionales. Entonces yo os pregunto, ¿quién es el espíritu? Y el espíritu viene siendo el usuario, el que personaliza la máquina. ¿El espíritu y el alma serían lo mismo? No. El alma, bueno, para empezar, el espíritu es el que da la vida, o sea, el que nos da la vida, el que nos hace que estemos motivados o desmotivados. Un espíritu emprendedor o un espíritu fracasado. El alma, y precisamente el libro habla de la sanación del alma, porque el alma es la que siente. Todos los sentimientos, acordémonos de los 3 pilares. ¿Sí? Los sentimientos son los que se alojan en el alma. Sí es una memoria que no está en un hardware, porque ya hablamos de otras dimensiones. Ya aquí estamos hablando de algo sutil, que para mucha gente no existe, pero realmente yo les digo, a ver, un imán, ¿cómo yo puedo ver el campo magnético? Pues no se puede ver, sino se puede ver su manifestación. ¿Cómo funciona la comunicación inalámbrica? Exacto. De teléfono a teléfono. Vaya, esto de alguna manera hay demasiada ignorancia. Yo no veo nunca las ondas, ni tampoco veo los cables, tampoco veo dónde entra o dónde sale la llamada. Realmente veo que el teléfono empieza a parpadear con una luz, pero ¿dónde entró esa luz o lo que hace funcionar esa luz, no? Bueno, esto tiene que ver con la energía. Claro,
Pero yo no veo la energía. No se puede ver. Se puede sentir. Claro. Se y puede, además no se crea. Y se ve su manifestación. Uh-huh. ¿Sí? No se crea, la energía solo se transforma. Tampoco la vamos a destruir nunca. No. La transformamos, y para bien o para mal, según el punto de vista, porque acordémonos de que aquí no vamos a entrar en esa dualidad de que si está bien o está mal. De juicio. Es de juicio, exactamente. Bueno, estamos hablando con Jorge Amador Romo sobre la sanación del alma, es el camino a la felicidad, aprende a perdonar, y ya regalamos 3 libros. Quiero recordarle que el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama es el próximo 17. El próximo día 17 en todo el mundo se hacen diversas cosas, sobre todo informativas, dirigidas no solo a las mujeres, porque hay hombres que también han padecido cáncer de mama, para evitar este mal. Y para quienes ya lo tienen, tener información para lograr una mejor calidad de vida. Ese día, el jueves 17, Mónica Espín Iturbe va a presentar su libro Morir para Vivir, que es su experiencia sobre el cáncer de mama. Ella tuvo cáncer de mama, es sobreviviente del cáncer de mama, y lo va a presentar precisamente en la librería León, que está en la 5 Sur, esquina con la 3 Poniente. Por eso le preguntábamos si usted sabía para que se podía llevar un libro de la sanación del alma. Está invitado, es a las 5 de la tarde, el próximo jueves 17, en la librería León, 5 Sur, esquina con 3 Poniente. Ahora vamos a regalar 3 libros más de la sanación del alma, es el camino a la felicidad, aprende a perdonar. ¿Qué le podemos preguntar a 3 personas del público para que llamen al 229-5534? Pues es muy interesante preguntarles ¿qué podríamos decirles? ¿Cuál sería la forma en que podemos integrar nuestro ser, por ejemplo? No sé, tendríamos que hacer una pregunta concreta, ¿verdad? Porque si la dejamos muy al aire, pues cualquiera puede decir, esta es mi forma, ¿no? A lo mejor decirles cuál es mi dirección de la página de internet. No sé. Pensemos ahorita. Que lo investiguen, que pongan en Google Jorge Amador Romo y los va a llevar. Y que las 3 primeras personas que llamen al 229-5534 y nos digan cuál es la dirección electrónica de internet, en la página que la página de internet de Jorge Amador Romo, con gusto le vamos a regalar la sanación del alma, que podrán recoger a partir del próximo lunes de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces, este libro trata temas como este del alma, pero es algo que no podemos ver. No, es sutil. Es una forma de expresar para entender. Yo en mi libro hablo conceptos muy, muy profundos, como el tiempo. Trato de definir rápidamente qué es el tiempo, y trato de definir esto de las entidades sutiles y densas. Sí. O sea, una entidad densa es la tercera dimensión. Yo hablo mucho. Vivimos. Donde nos expresamos. Bueno, donde creemos que vivimos. Es una ilusión. La vida es una ilusión. El ser humano vive de ilusiones. Entonces, si vivimos una ilusión tan real que sentimos que vivimos. Esa es la verdad. Eso ya lo había propuesto el budismo hace algunos siglos. Todo esto que vemos y sentimos es una ilusión. Sí. Hay que despertar para ver lo que hay detrás de la ilusión. Así es. Y eso, qué bueno que lo toca, porque sí es una de mis recomendaciones, que la gente ya aprenda a meditar, que quitemos los tabús de que la meditación tiene que ver solamente con el budismo. Yo creo que la meditación es fundamental para que el ser humano avance en esta conciencia. Yo quiero aprovecho para mandar un saludo a la familia de mi amigo Alejandro Sánchez Bonilla, un amigo músico que murió el pasado lunes 9 de octubre. Él murió en la noche, en la madrugada, un paro cardíaco, y el velorio fue el martes 10. Le mando un saludo a su familia, a Gaby, su esposa, y a sus 3 hijos. Un abrazo para ellos. Me acuerdo de Alejandro ahora porque en el velorio la gente rezaba. ¿Y qué es el rezo sino una forma de meditación? Es un modo de concentración tal que se llega a estados que se consiguen con la meditación.
Sí, la gente está rezando, está concentrada, está repitiendo casi como un mantra los rezos. Sí. Y de repente no se da cuenta que ha adquirido, en medio del dolor de la pérdida de un ser humano, cierta tranquilidad. Sí. Y que está haciendo una acción parecida que ella no sabe que puede ser una meditación. Sí, de alguna manera meditar es entrar en contacto con otras dimensiones. Uh-huh. O sea, también lo aclaro en el libro, hay científicos que han dicho que el tiempo es la cuarta dimensión y yo difiero también de eso. La cuarta dimensión no es el tiempo. La cuarta dimensión simplemente yo la expreso como cierra tus ojos y al cerrar los ojos nosotros estamos ya entrando en nuestros pensamientos, en nuestra imaginación, en los sueños. Eso ya son las otras dimensiones. Y la primera que podemos contactar es la cuarta dimensión. Entonces, en esa dimensión podemos ver cosas extraordinarias, cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Una de ellas podría ser un recuerdo. ¿Un recuerdo? Una persona de 30 años de repente hace este ejercicio y ve a un niño de 2 gateando por una casa de la cual ya no recuerda. Pero eso lo vamos a platicar con detalle, la meditación, que es una parte importante para la vida estresada que llevamos, cuando regresemos de este corte y hagamos la tercera y última parte de este libro, de este programa acerca del libro La sanación del alma es el camino a la felicidad, aprende a perdonar, de Jorge Amador. Si usted nos llamó al 229-5534 y nos dijo cuál es la dirección de su página electrónica, puede pasar el lunes por su libro aquí a Radio WAP. Regresamos. Ya regresamos a la tercera y última parte del Gran Teatro del Mundo este sábado 14 de octubre de 2017 y hace un rato le di mal la fecha, es jueves 19, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, no jueves 17, el 17 va a ser otro día. El jueves 19 va a ser el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y ese día va a ser la presentación del libro de Mónica Espín Iturbe, Morir para Vivir, en la librería León, en la 5 Sur, esquina con la 3 Poniente, donde además se vende el libro y donde José León está promoviendo esta presentación. Bueno, la propia Mónica estuvo esta semana en televisión y en radio y lo va a estar la próxima semana para promover que es su experiencia con el cáncer de mama, cómo lo superó y qué propone ella para las personas enfermas de cáncer de mama. Ella da acompañamiento, ella es tanatóloga y bueno, tanto en hospitales privados como públicos se ha incrementado el número de enfermos, mujeres y hombres, de cáncer de mama. Entonces, por eso la invitación para que usted vaya a la 5 Poniente, esquina con 3, no, 5 Sur, esquina con 3 Poniente, frente al famoso Hotel NH. Uh-huh. Y ahí va a poder asistir a la presentación y además ahí va a poder comprar también La sanación del alma, es el camino a la felicidad, aprende a perdonar, de Jorge Amador Romo, quien hoy nos acompaña. Ahí se vende este libro también. Sí. Con José Miguel León. Muy buenos amigos. Les mandamos un saludo. Un saludo que seguramente van a estar escuchando ahorita, José Miguel, este programa. Pero bueno, nos quedamos en un tema muy interesante, el de la meditación. Me da la impresión de que la sociedad actual vive como los hámsters. Sí. En su rueda dando vueltas, y de repente si lo saca uno de la rueda, se descontrolan, porque no saben a dónde ir. Dicen los psicólogos que eso se llama ansiedad. No, eso produce ansiedad, pero no es la ansiedad. Claro, eso es cierto. Produce ansiedad. No nos han dicho qué es la ansiedad. Sí, es un estado alterado de emoción. Eso es la ansiedad. Entonces hay muchos estados alterados de emociones. Primero habría que entender qué son las emociones. Uh-huh. En el libro yo hablo de gente que nos ha dejado un conocimiento muy profundo, Carl Gustav Jung, por ejemplo. Uh-huh. Hablo de este señor del mapa de la conciencia. Ahorita se me fue el nombre, pero lo buscamos. Podemos regalar 4 libros más. Sí. Los 4 últimos libros del programa. Llámenos y díganos, por favor, ¿en qué año nació Carl Gustav Jung y en qué país? Ajá. ¿En qué año y en qué país nació Carl Gustav Jung, que fue alumno de Freud, de Sigmund Freud, pero sí, después le marcó diferencias
marcó distancia con Freud acerca del psicoanálisis, y eso lo llevó a distanciarse de su maestro. Llámenos al 229-5534, díganos en qué año y en qué país nació Carl Gustav Jung, y le vamos a regalar un libro de la sanación del alma a las 4 primeras personas que nos llamen. Muy bien. Sí, hablaba yo de David R. Hawkins. David R. Hawkins nos deja entre sus legados lo que es el mapa de la conciencia. Sí. Yo cuando descubrí el mapa de la conciencia dije, ¿y esto por qué no lo enseñan? Lo debían enseñar en la primaria. ¿Por qué? Porque realmente tener un mapa de la conciencia y un mapa tan bien elaborado como este, pues nos da una guía de dónde estamos y a dónde podemos aspirar. No es un mapa que se vende en las papelerías como los mapas de la República Mexicana. No, pero Tampoco debieran de serlo. Tampoco es un mapa conceptual No. que se aprenda a hacer en la academia. No. ¿Qué es exactamente este mapa de la conciencia? Bueno, aquí el doctor Hawkins nos habla de las emociones. Sí. Y nos va dando una guía cómo podemos a través de la emoción llegar a un estado de conciencia. Y nos hace una tabla que es una tabla logarítmica, o sea, no es lineal, sino lleva una calibración logarítmica. Y esta calibración se hace con un método que se llama kinestesia. Uh-huh. Es un método curioso porque tiene que ver con la respuesta del cuerpo hacia preguntas que se le hacen, y el cuerpo, como está conectado al universo, contesta. Entonces es un poquito como trabaja el par biomagnético de aquí del doctor Gois. Un médico al que le mandamos un saludo, egresado de nuestra universidad. Así es. Y quien imparte clases en Chapingo, sí, entre otros lugares. Un gran científico también. Entonces, hablando del mapa de la conciencia, el primero tenemos que ver la división que nos marca Hawkins de la fuerza y el poder. Sí. Entonces, la primera parte del mapa está dividida en la fuerza, ¿sí? Y ahí estamos hablando de las emociones básicas. Entonces, estamos hablando de emociones como la culpa, la humillación, el odio, o sea, todo esto son emociones básicas, y que hay gente que se queda o está viviendo en ese nivel de emociones y tiene asociado su nivel de conciencia. Entonces, aquí es ir entendiendo que a lo mejor si yo estoy en el odio, porque pues eso es lo que me ha tocado vivir en esta vida, pues decir, bueno, sí estoy mal, pero no estoy tan mal como la ansiedad, que estamos hablando de que es un estado de ansiedad. Bueno, pues es una emoción que se ha salido de nuestras manos. Entonces, todas estas emociones, ¿por qué sentimos odio? Uh-huh. ¿Por qué? Entonces vamos a entender que de alguna manera todo esto está relacionado con nuestros programas. O sea, tenemos programas, por ejemplo, el miedo. No es lo mismo tener miedo que sentir miedo. Uh-huh. Tener miedo es algo normal. Ahora que fue el terremoto, pues mucha gente tuvimos miedo. Sí. ¿Sí? Pero ya el tener miedo de alguna manera es un programa de alerta. Tu vida corre peligro y muévete, ¿sí? Haz algo. Pero sentir miedo ya significa que ya está alterado ese programa. Y entonces se vive con el miedo constantemente, y es un miedo infundado. Sí. Entonces tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a perder la salud, tenemos miedo a perder el dinero. Miedo a morirnos. Sí. Cuando lo más natural es que todos nos vamos a morir. Sí, pero no nos ha enseñado. No hay nadie aquí que no se vaya a morir. En este planeta no hay nadie, absolutamente nadie que no se vaya a morir. Pero se muere en la tercera dimensión. Claro, sí. Somos energía. Eso habría que considerarlo, pero físicamente, así como estamos expresados en este momento, como seres humanos, hombres, mujeres, todos nos vamos a morir. Sí. O sea, esta aventura física que tenemos, que es maravillosa, con un cuerpo maravilloso, se va a acabar. Sí. Pero eso nos da miedo. Sí. Como no tenemos una educación para la muerte, que en realidad sería una educación para la vida, Sí. Oye, te vas a morir, bueno, pues aprovecha. Porque la gente despierta y dice, ay, un día más. Se me hace que no, se me hace que es un día menos. Depende, porque aquí hay unos detalles, ¿sí? Recordemos que el tiempo es infinito.
O sea, en el libro lo aclaro. El presente no existe. O sea, el presente es tan sutil, es un continuo. O sea, estamos pasando del futuro al presente. Sí. Tan rápido que no percibimos. Y precisamente entrar en estados de meditación es de lo que se trata, entrar en conciencia en el presente. Uh-huh. Y el presente realmente yo lo conceptúo como lapsos de tiempo donde ya se ya puede llamar un momento. Ahorita, por ejemplo, es el momento de la entrevista. Sí. Y puedo tener el momento de una fiesta o el momento de, no sé, de la primaria, fue un momento. Sí. Entonces, no tiene que ver tanto con cuánto duró, sino más bien qué pasó en ese momento, ¿no? Pues, ¿a qué nos remite ese momento? ¿Sí? ¿Qué emociones me trae? Y si quiero quedarme instalado en esas emociones, o dejo esas emociones en ese momento. Bueno, es que hay que entender que también cuál es el significado de vivir, porque para saber morir hay que saber vivir. Entonces el significado de vivir es precisamente vivir esas emociones, sentir, porque si no tenemos la emoción, vuelvo a repetir, pues eso es aburridísimo. Por eso sería esta propuesta que yo hice hace un momento de la educación para la muerte, realmente será una educación para la vida. Así es. ¿Por qué? Porque aunque el cuerpo físico muere, los pensamientos siguen en la cuarta dimensión. Eso es algo que no nos han enseñado. Pero el espíritu y el alma siguen con los recuerdos. Cuando hablamos hace rato de dónde se graba la información, uh-huh, no solamente se graba en un disco duro. Pensemos, por ejemplo, en la USB, en el disco compacto, sí, o en la nube. O sea, o en el correo electrónico incluso, ¿no? Sí, o sea, ¿dónde está la información? Está en todas partes. O sea, realmente, si nosotros decimos, bueno, en el cerebro hay memoria, sí hay memoria, pero es una memoria que tiene una función específica. O sea, no es para tener todo almacenado ahí, definitivamente no. No, porque eso haría que colapsara el sistema. Sí, el cerebro tiene su función, que es procesar la información. Y la mente es otra cosa. ¿Y dónde está la mente? Eso es muy buena pregunta. Podríamos llevarnos 15 programas para ubicar dónde está la mente, dónde está el alma, cómo son, cómo funcionan, pero creo que lo primero sería hacer conciencia de que somos esto que somos. ¿Podríamos empezar por ahí? Sí. Somos el conjunto de varias cosas. Somos un cuerpo de energía, somos un cuerpo de información. Sí, todo tiene información. Una manzana me da una información, un animal me da información, y precisamente ahí el factor de la luz tiene un papel muy importante, porque a través de la luz podemos ver en la tercera dimensión. Sí. Yo pregunto, ¿y la luz en la cuarta dimensión es igual? O sea, definitivamente no son fotones, como en la tercera dimensión, pero sí existe una luz. Y esa luz es la que nos va dando el conocimiento real. La luz es la que realmente nos va abriendo la conciencia. Estamos hablando con Jorge Amador Romo, autor de La sanación del alma, es el camino a la felicidad, aprende a perdonar. Un libro que está a la venta en la 5 Sur, esquina con 3 Poniente. Así es, con los hermanos León. Con José León y familia. Y ahí el próximo jueves 19 va a ser la presentación del libro Morir para Vivir, de Mónica Espín Iturbe, que es un libro sobre la experiencia del cáncer de mama. Esa era la respuesta a la primera pregunta que hicimos para regalar 3 libros. Así es. La segunda es ¿cuál es la página de Jorge Amador Romo? www.veomás.mx. Y ahí se pueden contactar. Mandar un mensaje electrónico, un mensaje de correo. Y a ver, a mí me interesa más este asunto, compro el libro, ya lo leí, y ahora ¿qué sigue? ¿No? Sí, porque no es una receta de cocina. No, se trata de que se abra la inquietud, sí, para investigar más, preguntar más. Yo estoy a su disposición. O sea, ustedes pueden preguntarme vía telefónica, podemos entrevistarnos, lo que ustedes gusten y manden. O sea, estoy para servirles. Esta es la parte 2. Y la parte 3 es que estamos preguntando a 4 personas dónde, en qué país
¿Y en qué año nació Carl Gustav Jung, el discípulo de Sigmund Freud, que finalmente le dijo: adiós, yo no creo en todo lo que dices, como lo dices, voy a hacer mi propia corriente de pensamiento? ¿Dónde y cuándo nació Carl Gustav Jung? ¿En qué año? Llámenos, díganos, y le vamos a regalar a las 4 primeras personas que lo hagan un libro de Jorge Amador Romo. No es una receta de cocina, y aquí dice: es el camino a la felicidad. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, la felicidad es algo que el ser humano siempre ha buscado. Lo ha buscado a través de la materia, o sea, una buena casa, tener dinero, éxito, salud, por ejemplo. Una persona que tiene salud, pues, entonces es multifactorial. Sí. O sea, yo no descarto que vaya, vivir en la miseria, que no es precisamente no tener dinero. Puede ser millonario y vivir en la miseria. Como dice Joaquín Sabina en una canción, era tan pobre que solo tenía dinero. Es que esas palabras no todos las entienden. Es curioso que la gente, todavía le falta a mucha gente abrir esa conciencia. ¿Hay un miedo a abrirla? Sí, claro. ¿Por qué? ¿A qué remitimos ese miedo en los últimos minutos de este programa de este sábado 14 de octubre? Bueno, aquí hablo mucho de las creencias. Y eso es algo importantísimo. Las creencias podemos calificarlas como programas, tomando nuevamente el símil de las computadoras. Dentro del diagrama de flujo, sí. Sí. Porque nos lleva a llegar a una conclusión falsa. Creer algo nos puede llevar a una conclusión falsa. Como la gente que cree que va a seguir temblando de manera estrepitosa durante los próximos meses. O los próximos días. Es que nadie lo sabe. Pero es una creencia falsa, Sí. Creer que puede ser hoy, ¿no? Sí. O que puede ser mañana, y que entonces ya no vivo, ya no salgo, ya no voy a trabajar. Bueno, antes me gustaría leer esta parte que viene en el libro, que dice: despierta tu poder dormido, despierta de este sueño embriagador y libérate de tus creencias, dejando de ser la víctima de ellas. Esta es una frase que me vino a la mente, la plasmé en el libro, porque vivimos mucho a través de creencias. Creíamos que el planeta era plano y resultó que no, que era redondo. Que la Tierra era el centro del universo. Y resulta que no. Entonces, esas creencias que los grandes pensadores a veces nos hacen creer, pues resulta que no. Entonces, todo depende de la perspectiva. Por eso aquí también cito a Leonardo da Vinci. O sea, él, como decía, todo depende de la perspectiva que tengas. O como decía mi papá, a quien le mando saludos, esté en la dimensión donde esté, todo depende del cristal con que se mira. Así es. Se acabó el programa y pasa muy rápido el tiempo, aunque no existe. Sí pasa. Sí. Jorge Amador Romo, muchas gracias por esta visita. La sanación del alma es el camino a la felicidad. Aprende a perdonar. ¿Cuándo se va a presentar? ¿Dónde se va a presentar? ¿Ya se presentó? Se suspendió la presentación por el temblor. Por el sismo. Sí, hubo afectaciones en la librería que se iba a hacer, pero ya tenemos una fecha tentativa. Me están por confirmar la última semana de octubre o la segunda semana de noviembre, el sábado a las 6:30, allá en el ¿puedo decir el nombre de la librería? Sí. Allá en Gandhi. En Gandhi, en Angelópolis. Sí, estamos por confirmar si es la última semana de octubre o la segunda semana de noviembre. Para quien quiera asistir, entre a veomás.com. Sí, ahí vamos a publicar la fecha exacta y la hora, es 6:30 de la tarde, sábado. Y para quien quiera el libro en físico y no se haya ganado uno hoy, vaya a la presentación el jueves 19 de Morir para Vivir de Mónica Espina Iturbe en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Se calcula que cada hora están muriendo 3 mujeres en el mundo por este mal. Así es que vaya, lo invitamos a que se entere, compre el libro de Jorge Amador. Primero Dios. Y nos vemos por allá y aquí la próxima semana en el Gran Teatro del Mundo. Soy Moisés Ramos Rodríguez, lo espero la próxima semana. Hasta entonces. Este fue el Gran Teatro del Mundo, literatura al aire desde la universidad. Libros, autores clásicos, emergentes, leídos y escritos. Una oportunidad para reconocernos a través de las letras. Hasta la próxima.